¿Por qué sentimos que nacimos en el tiempo equivocado? ¿Por qué la verdadera madurez solo llega cuando el cuerpo empieza a envejecer? ¿Y por qué algunos parecen florecer únicamente cuando la mayoría ya está cosechando los frutos? Aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Carl Jung. No se puede despertar la conciencia sin dolor. Estas palabras resuenan como susurros del inconsciente, atravesando el velo de la superficialidad cotidiana. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿será que todavía me va a pasar a mí? ¿Viste a los demás construir, conquistar, afirmar sus identidades con convicción? ¿Y tú? ¿Te sentías como un caminante en un mundo hecho de pasillos estrechos, donde todo parecía demasiado pequeño para contener la vastedad que late dentro de ti? Tal vez te acusaste de ser lento, débil, disperso, pero ¿y si te dijera que esa lentitud era la señal de algo valioso germinando? ¿Que no estabas perdido, sino incubando algo que solo puede florecer cuando la prisa del mundo finalmente se silencia? Hoy vamos a hablar de la personalidad más rara, aquella que no nace lista, que no encaja, que solo alcanza su punto más alto, después de los 50. Pero para entender esto, necesitamos empezar desde el principio, donde todo comienza, en la incomodidad más íntima. Hay un tipo específico de silencio que acompaña a quienes no encajan, un silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de espejo. Desde temprano, sentiste eso, una leve sensación de desplazamiento, como si te hubieran dejado en la estación equivocada, mientras la vida de los demás seguía su curso con una naturalidad casi mecánica, mientras tus compañeros parecían moverse con facilidad entre las exigencias del mundo, carrera, relaciones, identidad social. Tú observabas todo como un extranjero que aún no domina el idioma local. A veces intentabas adaptarte, imitabas gestos, repetías frases, forzabas sonrisas, pero en el fondo sabías que algo no estaba bien. Jung llamó a esto personalidad de difícil adaptación, un tipo de alma que por naturaleza no fue hecha para el escenario de los primeros actos de la vida. Estos individuos no son guiados por la lógica de la supervivencia, sino por una búsqueda misteriosa de sentido. Mientras el mundo exige eficiencia, ellos piden profundidad. Mientras el mundo premia la extroversión, ellos se hunden en el océano de lo no dicho. Es como nacer con antenas demasiado sensibles en un ambiente ensordecedor. Captas todo, las miradas, las contradicciones, las angustias escondidas entre líneas, y eso te sobrecarga. A los ojos de los demás, eso es lentitud. Para ti, es simplemente el tiempo necesario para digerir la complejidad del mundo. Sartre dijo que el infierno son los otros, pero tal vez para ti, el infierno fue intentar ser como los demás. Ese sentimiento de extrañeza no es exageración, es diagnóstico. Jung reconoció que para ciertas personalidades, especialmente los tipos intuitivos e introvertidos, los primeros años de la vida son esencialmente una travesía por el desierto, y no por incapacidad, sino por profundidad. Hay una diferencia brutal entre vivir y solo funcionar, y quien nació con esta sensibilidad rara sabe que funcionar sin verdad es morir poco a poco. Por eso te bloqueabas, por eso los trabajos parecían prisiones, por eso las relaciones se volvían jaulas. Mientras todos seguían sus guiones, tú te preguntabas, ¿es solo esto? ¿Trabajar, pagar cuentas, sonreír los fines de semana y repetir? Tu extrañeza era el primer susurro del alma diciendo, no, hay más. Pero al mundo no le gusta lo que no entiende. Y entonces llegaron las etiquetas, flojo, inestable, perdido. La vergüenza se infiltró. Empezaste a desconfiar de tu propia intuición, a dudar de tu propio ritmo. Pero fíjate bien, no eras tú quien estaba roto. Era el modelo a tu alrededor el que era demasiado pequeño para que pudieras crecer dentro de él. Nietzsche escribió que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Pero, ¿qué pasa cuando el porqué tarda décadas en revelarse? Seguiste viviendo con esa pregunta atorada en la garganta, mientras el tiempo avanzaba y la sensación de no encajar se profundizaba. Pero algo curioso ocurre con el tiempo. Poco a poco, la incomodidad deja de ser dolor y empieza a parecerse a un mapa. La extrañeza con el tiempo se revela no como un defecto, sino como una brújula. Y entonces empiezas a entender. Tal vez no naciste para caminar sobre rieles. Tal vez fuiste hecho para construir caminos nuevos. Por eso sigues aquí. Porque a pesar de todo, algo en ti siempre resistió. Una chispa silenciosa, pero obstinada. Una negativa a conformarse.
Una sospecha de que la vida no puede ser solo lo que te mostraron. No eras el extraño. Eras el sensible en un mundo anestesiado, el profundo en una época superficial, el observador silencioso mientras todos gritaban. Poco a poco, esa extrañeza dejará de doler. Se transformará en sabiduría. Pero antes de eso, te llevará al límite. Y es en ese límite donde empezarás a descubrir que lo que parecía fracaso, en realidad, era protección. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un tipo de fracaso que salva, un tipo de colapso que, si lo hubieras evitado, te habría hecho perderte a ti mismo. Pero esa es una verdad que solo se revela con el tiempo y hasta entonces duele. Duele como si la vida te hubiera rechazado, como si el mundo hubiera hecho fila para decirte, no sirves. Pero lo que Jung vio, con una claridad casi cruel, es que ese fracaso no es un error del camino, es el camino mismo. Lo que el mundo llama derrota, el alma lo llama preservación. En la juventud, todo es presión para ganar, ser alguien, ser productivo, ser admirado, ves a tus pares obtener ascensos, casarse, publicar sonrisas de triunfo. Mientras tanto, tú intentas con todas tus fuerzas, pero todo parece escaparse entre los dedos. Trabajos que abandonas con un vacío en el pecho, relaciones que se marchitan antes de florecer, planes que colapsan poco después del entusiasmo inicial. ¿Y si ese colapso fuera la única forma de no traicionarte a ti mismo? ¿Y si cada puerta cerrada fuera el instinto del inconsciente diciendo, no vayas, esto no es para ti? Jung advertía que, para el proceso de individuación, convertirse en quien realmente se es, la construcción prematura de un ego rígido puede ser fatal. Es decir, si te hubieras adaptado demasiado pronto, te habrías perdido. Si te hubieran ascendido en el trabajo equivocado, te habrías quedado. Si hubieras sido amado por quien no te veía, lo habrías aceptado. Si hubiera salido bien, habría sido una prisión. Es difícil tragar esto cuando todo a tu alrededor grita que vas tarde, pero la verdad es que estabas siendo moldeado de adentro hacia afuera. Mientras todos acumulaban títulos, estatus y bienes, tú acumulabas preguntas, observaciones, grietas. Sí, grietas, porque es por ellas por donde entra la luz. ¿Recuerdas? Fue el fracaso el que te obligó a mirar hacia adentro. Fue la pérdida la que te enseñó el valor de lo esencial. Fue el rechazo el que te hizo cavar más hondo y encontrar oro donde otros ni siquiera sabían que había suelo. Pero aún así, sufriste. Sufriste el silencio de no ser comprendido. Sufriste la comparación cruel con quienes siguieron el camino correcto. Sufriste el peso de no poder explicar por qué esa vida, la común, la segura, simplemente no cabía en ti. Y aquí es donde tenemos que hablar de valentía, porque existe una forma de cobardía disfrazada de éxito, la valentía de quien encajó demasiado pronto por miedo a quedarse solo. Tú, en cambio, tuviste que enfrentar la soledad de no pertenecer, y eso te dio una fuerza secreta, una fuerza que crece bajo tierra mientras nadie la ve. No te volviste débil al fracasar, te volviste flexible, y ser flexible fue lo que te permitió no quebrarte. Mira, el ego, cuando se moldea en la juventud, tiende a cristalizarse, y lo que se cristaliza no crece. Pero tu ego se mantuvo en estado líquido, esperó, observó, se negó a fijarse en una etiqueta, en una máscara, en una mentira cómoda. El mundo exigía rendimiento, tú ofreciste silencio, el mundo premiaba la prisa. Tú elegiste, o fuiste obligado, a detenerte, y en ese detenerte, algo germinó. No eres menos por haber fallado, eres más por haber sobrevivido al fallo con conciencia. ¿Llevas cicatrices? Sí,
pero las cicatrices son la firma del viaje, son la prueba de que caíste y regresaste, y es en ese ciclo donde el alma se vuelve más densa. Ahora, mira hacia atrás, mira cuánto has caminado, incluso sin mapa, mira cuánto de ti resistió el llamado de la mediocridad disfrazada de seguridad. No fallaste, te negaste a mentirte a ti mismo, no llegaste tarde, llegaste cuando era posible llegar entero, pero el mundo no sabe reconocer ese tipo de llegada. Aplaude a quienes cruzan la meta temprano, aunque estén sangrando por dentro, aunque estén perdidos en el podio. Jung llamó a este momento de transición metanoia, un punto de giro en la psique, y para las personalidades raras, ese punto no ocurre con el brillo de la juventud, sino con la gravedad de la madurez. No es una explosión, es un aterrizaje. Después de años sintiéndote como un extraño en un guión escrito por otros, algo cambia. La energía del mundo, que antes parecía empujarte hacia afuera, empieza a conspirar a tu favor. Las sincronicidades se acumulan. Las puertas, antes cerradas, ahora se entreabren. No sabes explicar exactamente cómo, pero lo sientes. Ahora es el momento. Y no es porque la vida se haya vuelto más fácil. Es porque por fin te alineaste. Dejaste de correr en direcciones que no eran tuyas. Dejaste de pedir permiso para existir. Ese es el secreto de la llegada. Solo sucede cuando dejas de suplicar ser aceptado y empiezas a aceptarte a ti mismo con radicalidad. Las primeras señales son sutiles. Empiezas a decir no sin culpa. Empiezas a valorar el silencio más que la aprobación. Los dolores antiguos siguen ahí, pero ahora tienen un lugar. Los acomodas. Aprendes a dialogar con ellos, en lugar de huir. La energía que antes se desperdiciaba intentando encajar empieza a canalizarse, y de pronto, ideas que llevaban años fermentando comienzan a tomar forma. Escribes, creas, construyes no para impresionar, sino para expresar. Ahí entiendes que nunca fue pereza. Era incubación, era fermentación. Era como el vino, que necesita la oscuridad, el silencio, el tiempo. Floreces como quien brota en pleno invierno, sin pedir permiso, y floreces con peso, con densidad, con presencia. Lo más curioso de esta llegada es que no viene con fanfarria, llega con serenidad. Mientras el mundo aún corre, tú caminas despacio, y cada uno de tus pasos es firme como una campana. Ya no buscas ser escuchado, te convertiste en sonido. Esta llegada no es un lugar, es un estado. Es el punto en el que tu sombra deja de perseguirte y empieza a caminar a tu lado. Es cuando miras todo lo que intentaste ocultarte, tus fallas, tus deseos prohibidos, tu rabia, tu vulnerabilidad, y dices, te veo y te acepto. Y en esa aceptación nace el poder, un poder que no grita, que no necesita probar nada, que no se inclina, el poder de quien sobrevivió a sí mismo. Tú, que durante tanto tiempo te sentiste fuera, ahora te conviertes en eje. Los ejes no se mueven, sostienen, mantienen la estructura cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Por eso tu llegada es silenciosa, pero lo cambia todo a tu alrededor. Te conviertes en faro. Y como dice el viejo proverbio, el faro no corre por la costa gritando su luz, simplemente brilla. Hay un don que solo puede nacer después de que todo se derrumba. No proviene de la juventud vibrante ni del entusiasmo ingenuo de los comienzos. Ese don brota del suelo agrietado de la vida, donde antes había vergüenza, miedo y cansancio. Es el don que llevas ahora, aunque todavía no lo sepas. Pasaste años sintiéndote como un proyecto inconcluso. Empezabas cosas y no las terminabas. Te entusiasmabas con caminos que, a los ojos de los demás, no llevaban a ningún lado. Te llamaron inconstante, disperso, perdido. Pero lo que ellos no sabían es que no estabas construyendo una carrera, estabas puliendo un alma. Mientras todos corrían por ser los primeros, tú recogías los fragmentos, pequeñas piezas que en su momento parecían inútiles, un curso extraño, una lectura fuera de tiempo, una conversación que seguía resonando. Pero ahora algo encaja. Esas piezas forman un mosaico. Te das cuenta de que todo tuvo un propósito. Todo. Incluso las pausas. Incluso los fracasos. Incluso los errores. No eres especialista en nada, porque te convertiste en maestro en el arte de conectar todo. Y esa es la maestría del tiempo largo. La sabiduría de lo que germina despacio. Jung llamaba a esto opus, la gran obra. No es una carrera. No es un título. Es el legado invisible que dejas en las personas, en las ideas, en las creaciones. Es cuando tu vida empieza a tener la densidad suficiente para impactar a otras, incluso en silencio. Y aquí, en este punto,
ocurre algo profundo. Lo que antes era deseo de reconocimiento se convierte en deseo de servir. Ya no quieres llegar, quieres entregar. Quieres compartir lo que descubriste en tus noches oscuras del alma, porque sabes lo que duele estar perdido. Sabes lo que es sentirse atrasado, inválido, olvidado. Ese es el don tardío. No es solo sabiduría, es empatía lúcida, es amor sin romanticismo, es claridad sin frialdad. Pero cuidado, al brillar, atraes. Y entre quienes se acercan, no todos vienen por la luz, algunos vienen por el calor. Necesitas proteger tu energía como quien protege un fuego sagrado. Ya fuiste fuente para quien no tenía pozo, pero ahora necesitas elegir hacia dónde diriges tu llama. Decir no también es parte del don, no por ego, sino por compromiso con lo esencial, con lo que es verdadero. Ya no tienes tiempo que perder en dramas pequeños, en juegos de vanidad, con quienes no saben ver. Llegaste hasta aquí para ser faro, y un faro no puede estarse apagando para agradar a quien le teme a la luz. A los 50, 60, 70, tu presencia empieza a pesar distinto. Entras a un lugar y cambias el campo. Hablas poco y dices mucho. Ya no necesitas justificar tu existencia. Eres lo que quedó después del vendaval, y lo que queda es lo que importa. Ese es el don que el tiempo te dio. Y ahora es momento de ofrecérselo al mundo. No estás atrasado. Estás exactamente en el punto en el que tu alma necesitaba estar para florecer. Tu camino no fue un error, fue profundo. Y la profundidad no es una línea recta, es espiral, es inmersión, es rito de paso. Caminaste por pasillos oscuros que otros ni se atreven a mirar. Te viste a ti mismo sin ilusiones. Y lo que quedó, al final, fue algo raro. Integridad. No te vendiste para encajar, no te rompiste para agradar. Esperaste, resististe. Y ahora llegaste. Esta llegada no es el final, es el comienzo de una vida en la que dejas de buscar validación y empiezas a vivir en alineación, donde cada elección es una afirmación de tu verdad, no una petición de permiso. Ya no necesitas justificarte por ser distinto, porque por fin comprendes que tu diferencia siempre fue tu don más sagrado. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú hiciste eso. Te volviste íntimo de la oscuridad, no para quedarte en ella, sino para encender tu propia luz. Y ahora, el gran giro. Ya no quieres ser visto. Quieres ver con profundidad, ver con presencia, ver con compasión. A los ojos del mundo, tal vez fuiste lento, pero solo lo que se mueve despacio tiene tiempo de echar raíces. Y solo quien tiene raíces puede sostener grandes frutos. Eres fruto de la espera, del silencio, de la travesía. Y el mundo necesita exactamente a personas así, personas que, en lugar de reflejar el caos, se convirtieron en refugio. No llegaste tarde, llegaste con madurez. Y ahora, todo lo que hagas tendrá el peso de la verdad y la ligereza de la libertad. ¿Estás listo para ser aquello que el mundo siempre intentó apagar? Alguien que floreció en el momento justo. Alguien que ya no necesita demostrar nada. Alguien que por fin entendió el valor de su propio tiempo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Pero no con un simple gracias. Quiero agradecerte como quien reconoce a un alma que atravesó el mismo desierto. Recuerdo una noche, hace años, eran casi las 3 de la mañana. Estaba solo en la sala, con la luz baja, en un silencio absoluto. La vida parecía detenida. Nada de lo que hacía funcionaba. Las personas a mi alrededor prosperaron, y yo me sentía como un error estadístico. Tomé un libro de Jung, más por aburrimiento que por esperanza, y leí algo que parecía atravesarme. Aquello que más necesitas estará justo donde menos quieres mirar. Fue ahí cuando entendí el vacío que sentía. Era un llamado, no era fracaso, era nacimiento. Desde entonces, empecé a verlo todo con otros ojos. Mis errores se convirtieron en lecciones, mis pausas se transformaron en potencia, mi soledad se volvió escucha, y por eso existe este video, porque sé lo que es vivir con la sensación de estar siempre fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera del molde. Pero ahora sé, y quizá tú también lo sabes, que algunos de nosotros nacemos, en verdad, con un reloj distinto, y que ese tiempo, aunque más lento, es infinitamente más profundo. Si este video habló contigo es porque, en el fondo, ya nos conocíamos, aún sin nombres, sin rostros, somos parte de la misma travesía, y eso me conmueve. Ahora, un pedido sincero. Si esta conversación despertó algo en ti, dale like al video, comenta, compártelo, pero no por el algoritmo, ni por vanidad.
Hazlo como quien enciende una fogata en la oscuridad, para que otros, que están perdidos como tú alguna vez estuviste, puedan encontrar este camino. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete, no porque yo quiera números, sino porque quiero continuar este camino contigo. En los videos que están apareciendo en la pantalla ahora, uno de ellos revela un concepto antiguo que fue ocultado durante siglos y que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. El otro plantea una pregunta que solo puede responderse en el silencio. Tú eliges, pero antes, respira. No estás solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas esperando el momento adecuado para florecer. Y ese momento ha llegado. Nos vemos pronto.